Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al canal de YouTube de Mauricio Portal Aguinaga, tu profesor de Derecho Tributario. Con mucha satisfacción, el día de hoy empezamos el dictado del curso de Código Tributario Peruano, con un tema de trascendental importancia: ¿cuál es la diferencia, las diferencias que existen entre la infracción tributaria y el delito tributario? Bien, pasemos con la primera diferencia. En primer lugar, el derecho tributario, la infracción tributaria administrativa es eminentemente objetiva, mientras que el delito tributario es por naturaleza subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos el ingreso de una factura a nuestra contabilidad y resulta que en un proceso de fiscalización, procedimiento administrativo de fiscalización, se determina que esa factura reunía carecía de algunos requisitos para ser considerada como que otorga crédito fiscal o gasto deducible para el impuesto a la renta. Independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias, ¿no?, en las cuales dicha factura se contabilizó, se procede válidamente a reparar el crédito fiscal y el crédito como gasto a cuenta del impuesto a la renta. No interesa ninguna de las circunstancias que podrían haber estado alrededor del ingreso de esa factura a nuestra contabilidad. Si se demuestra que carecía de alguno de los requisitos para alguno del crédito fiscal, simple y llanamente se repara el crédito fiscal, se emite la resolución de multa y la correspondiente nueva resolución de determinación. ¿Qué pasa en el ámbito penal? El ámbito penal, contrariamente al derecho administrativo, es eminentemente subjetivo. Es decir, sí importan, y vaya que importan, todas las circunstancias alrededor de esas circunstancias que hacían que ese requisito que le faltaba a la factura, ¿no?, ingresara a nuestra contabilidad. Por ejemplo, se tendría que demostrar que la empresa o el contribuyente, persona natural, ¿no?, conocía de este requisito invalidatorio del crédito fiscal o del gasto por impuesto a la renta y, conociéndolo, decidió incluirlo en la contabilidad. Entonces, el ente acusador, el procurador de la SUNAT, ente tributario en Perú, el fiscal, ¿no?, tendrían que demostrar esta causa. Entonces, esa es la primera diferencia. El derecho tributario, la infracción tributaria es eminentemente objetiva porque no importan las circunstancias que rodeaban a la adquisición de ese crédito fiscal, mientras que el derecho penal es eminentemente subjetivo. Es necesario demostrar que se conocía que de esa circunstancia invalidatoria y a pesar de ello se tomó el crédito fiscal. Otra de las diferencias son, por ejemplo, los requisitos de procedibilidad. Mientras que para iniciar una fiscalización que termina en la determinación de una multa y una resolución de determinación, basta con algunos requisitos formales como la notificación del inicio de la fiscalización al domicilio fiscal del contribuyente y, evidentemente, la identificación del auditor y el supervisor, más los periodos a fiscalizar y el año. El proceso penal es mucho más riguroso porque existe la obligatoriedad previamente al inicio de la acción penal de demostrar que al contribuyente se le brindó la oportunidad de regularizar. ¿Y esto por qué? Porque según jurisprudencia penal vinculante de la Corte Suprema de la República del Perú, el objetivo, el motor y motivo del impulso de la acción penal es el perjuicio fiscal, es decir, de qué manera y en qué cuantía se perjudicó el Estado peruano como consecuencia de la infracción tributaria que ahora se pretende plantear como delito tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya se conoce y se ha dicho antes, el derecho penal es la última ratio, es decir, la última herramienta de la cual se puede valer el Estado peruano para combatir alguna irregularidad.
Y por otro lado, porque carecería de sentido, ¿no?, perseguir penalmente una infracción administrativa que ya ha sido regularizada. Entonces, me preguntan acá, a ver, profesor, ¿y de qué manera se regulariza? Se le brinda al contribuyente la oportunidad de regularizar. Bueno, esto es algo que lo hemos debatido siempre entre tributaristas, como tu profesor, y algunos penalistas. Los penalistas nos dicen que la oportunidad de regularizar tiene que ser previa a la denuncia del procurador de SUNAT ante el Ministerio Público, lo cual los tributaristas entendemos que es correcto. Lo que queremos decirles a los penalistas, y ahora les digo a ustedes, mis alumnos, que en principio existen diferencias entre la manera de que se le pide regularizar a una empresa y a una persona natural, de acuerdo a la vinculación entre ambos. Acá hay otra pregunta. Profesor, ¿podría indicarnos cuáles son esas diferencias? Claro que sí. Imaginémonos a una persona jurídica que tiene infracciones por contabilizar facturas indebidamente por crédito fiscal. Esta persona jurídica, ¿no?, tiene un gerente general que responde como representante legal de dicha empresa. Entonces, una cosa es que se le pida regularizar, ¿no?, a la persona jurídica, que es el deudor tributario de conformidad con lo establecido por el Código Tributario, y otra cosa es que se le pida regularizar al gerente general, porque él no es el deudor, salvo que se le inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad solidaria, en la cual la SUNAT tendría que demostrar que por dolo, negligencia, culpa grave o culpa inexcusable, me parece que ese es el texto de la ley, el gerente general, teniendo recursos para pagar la deuda tributaria, no lo hizo. Entonces, en ese contexto, si la acción penal se inicia sin este requisito previo, y según dicen nuestros penalistas acá del estudio Portal Tributario, no se podría iniciar el proceso penal por defraudación tributaria. ¿Correcto? Porque, como dijimos primero, ¿no?, el motor y motivo del impulso del proceso penal de defraudación tributaria es el perjuicio fiscal. Consecuentemente, si no hay perjuicio fiscal, no habría motivo para iniciar la acción penal. Y por otro lado, se exige que el derecho penal, como última ratio, como última alternativa para lograr justicia, ¿no?, haya agotado las instancias previas. ¿Y qué sucede? Que el Código Tributario ha establecido un mecanismo idóneo, ¿no?, para exigir regularización a aquel gerente, a aquel representante legal, ¿no?, que dejó de pagar de manera injustificada, ¿no?, y eso concluye con una resolución normalmente de intendencia atribuyendo responsabilidad solidaria al gerente. Y esta resolución es pasible de ser apelada ante el Tribunal Fiscal e incluso materia de una demanda contenciosa administrativa en el Poder Judicial. Entonces, ahí el contribuyente, persona natural, que fue representante legal, tuvo derecho de defensa en la vía administrativa y luego judicial antes de acudir al proceso penal, que como última ratio no podría iniciarse sin la previa verificación de la responsabilidad solidaria del gerente general. Por otro lado, una parte muy importante es justamente el texto, vamos a leer un ratito, el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813, que establece el que en provecho propio o de tercero, ¿no?, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, ¿no?, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, coma y sigue. Regresamos a la parte inicial, el que en provecho propio o de tercero. Resulta, señores, que es mi interpretación que ese provecho propio, ¿no?, tiene que ser demostrado, tiene que ser fundamentado y demostrado con pruebas fehacientes por el fiscal. Es decir,
No basta decir que como el señor X era gerente general de la empresa y además era accionista, obtuvo un beneficio al dejarse de pagar esos tributos. ¿Por qué no basta? Porque eso no necesariamente es cierto. Tendría que realizarse, por ejemplo, una evaluación de su incremento patrimonial para ver si es justificado o si no es justificado. Si el incremento patrimonial es justificado, no habría provecho propio, porque evidentemente el supuesto delito tributario no lo benefició. Y si por otro lado no se llevó a cabo esta evaluación, no habría forma de que el fiscal pruebe el provecho propio. Entonces no estaríamos en ninguno de estos dos casos, ¿no?, en el que no se hizo procedimiento administrativo de responsabilidad solidaria y en el que no se demostró, ¿no?, ese provecho propio o de tercero. Repito, no basta ser accionista para decir que se benefició, ¿no? No estaríamos ante un delito tributario, sino ante una simple infracción administrativa. Me preguntan, profesor, ¿no sería necesario también ejercer una defensa de fondo? Porque acá usted ha mencionado solamente argumentos para una defensa formal. Correcto. El abogado tiene siempre o el equipo de abogados que defiende a un acusado por defraudación tributaria, siempre tiene que tener en cuenta que los argumentos para decir que no procede iniciar la acción penal, ¿no?, pasar a la instrucción, podría ser desestimado por el juez o podría ser tomado y luego apelado y luego seguir en el proceso penal. Entonces resulta fundamental, como bien dice nuestro alumno que nos escribe, gracias por estar ahí, resulta necesario ejercer una defensa de fondo, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que acreditar una serie de hechos. Lo más usual, por ejemplo, es acreditar que los productos comprados fueron efectivamente incorporados en los productos vendidos, y para eso seguramente se necesita un informe de costos que determine que los productos comprados fueron incorporados finalmente en los productos vendidos, ¿no? Y una serie de medios probatorios, accesorios complementarios, como por ejemplo que las operaciones se bancarizaron y etcétera, para demostrar que se trata de operaciones reales. Y en tanto y en cuanto que los insumos comprados se hayan incorporado en los productos vendidos, se entenderá que existe pues una operación totalmente real, vigente, válida y necesaria para realizar el giro del negocio de la empresa. Y hay otra serie de circunstancias que podríamos ya ir desarrollando en siguientes clases. Bienvenidos a esta clase inicial de mi curso, de nuestro curso, que también es de todos ustedes, de Código Tributario, hoy con el tema diferencias entre la infracción tributaria y el delito tributario. Si quieren una ampliación de esta primera clase, me lo dicen, o si quieren pasar a un tema complementario, también me lo dicen. Entonces recuerden, el derecho tributario, la infracción tributaria es eminentemente objetiva, pues no interesan las circunstancias que rodearon a la infracción administrativa, igual se sanciona, y el derecho penal es eminentemente objetivo, tiene que probarse que existió conocimiento de las irregularidades y a pesar de eso se tomaron las facturas para el crédito fiscal. Muchas gracias por estar ahí, suscríbanse a mi canal de YouTube para que inmediatamente que suba un video ustedes sean notificados. Entren al canal de YouTube, suscríbanse, compartan y si gustan, si lo subo a Facebook también lo comparten. Muchas gracias, me despido de todos ustedes. Mauricio Portal Aguinaga, tu profesor de Derecho Tributario. Gracias, hasta la próxima.